Bienvenidos al segundo capítulo del audiolibro completo, Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Es una obra maestra del desarrollo personal y financiero. Este audiolibro completo en español te guiará a través de los 13 principios clave que llevaron al éxito a los más grandes millonarios de la historia. Si buscas cambiar tu mentalidad, aprender a manifestar riqueza y alcanzar tus sueños, este audiolibro es tu recurso definitivo. Escucha y comienza tu viaje hacia el éxito financiero y personal. Comencemos. Capítulo 2. Deseo. El punto de partida de todos los logros. El primer paso hacia la riqueza. Cuando Edwin C. Barnes descendió del tren de carga en Orange, New Jersey, hace más de 30 años, pudo haber parecido un vagabundo, pero sus pensamientos eran los de un rey. A medida que se dirigía desde las vías del tren hacia la oficina de Thomas A. Edison, su mente estaba en funcionamiento. Se imaginaba a sí mismo de pie en presencia de Edison. Se escuchaba a sí mismo pidiéndole al señor Edison una oportunidad para llevar a cabo la única obsesión consumidora de su vida. Un deseo ardiente de convertirse en el socio comercial del gran inventor. El deseo de Barnes no era una esperanza. No era un deseo. Era un deseo intenso y pulsante que trascendía todo lo demás. Era definido. El deseo no era nuevo cuando se acercó a Edison. Había sido el deseo dominante de Barnes durante mucho tiempo. Al principio, cuando el deseo apareció por primera vez en su mente, pudo haber sido, probablemente, solo un deseo. Pero no era un mero deseo cuando se presentó ante Edison con él. Unos años más tarde, Edwin C. Barnes se encontró nuevamente ante Edison, en la misma oficina donde conoció al inventor. Esta vez su deseo se había traducido en realidad. Estaba en negocios con Edison. El sueño dominante de su vida se había convertido en una realidad. Hoy, las personas que conocen a Barnes lo envidian por el golpe de suerte que la vida le brindó. Lo ven en sus días de triunfo, sin tomarse la molestia de investigar la causa de su éxito. Barnes tuvo éxito porque eligió una meta definida. Puso toda su energía, toda su fuerza de voluntad, todo su esfuerzo, todo detrás de esa meta. No se convirtió en el socio de Edison el día que llegó. Estuvo dispuesto a comenzar en el trabajo más humilde, siempre que le brindara la oportunidad de dar incluso un paso hacia su preciada meta. Pasaron 5 años antes de que apareciera la oportunidad que había estado buscando. Durante todos esos años, no se le había ofrecido ni un rayo de esperanza, ni una promesa de alcanzar su deseo. Para todos, excepto para él mismo, parecía solo otro engranaje en la rueda del negocio de Edison, pero en su propia mente, él era el socio de Edison cada minuto del tiempo, desde el mismo día que comenzó a trabajar allí. Es una ilustración notable del poder de un deseo definido. Barnes alcanzó su meta porque quería ser socio comercial del señor Edison, más de lo que quería cualquier otra cosa. Creó un plan para alcanzar ese propósito, pero quemó todos los puentes detrás de él. Se mantuvo firme en su deseo hasta que se convirtió en la obsesión dominante de su vida, y, finalmente, en un hecho. Cuando fue a Orange, no se dijo a sí mismo, intentaré inducir a Edison a que me dé un trabajo de algún tipo. Dijo, veré a Edison y le haré saber que he venido para hacer negocios con él. No dijo, trabajaré allí durante unos meses, y si no recibo ningún aliento, renunciaré y conseguiré un trabajo en otro lugar. Dijo, comenzaré en cualquier lugar. Haré cualquier cosa que Edison me diga que haga, pero antes de que termine, seré su asociado. No dijo, estaré atento a otra oportunidad en caso de que no logre lo que quiero en la organización de Edison. Dijo, solo hay una cosa en este mundo que estoy decidido a tener, y es una asociación comercial con Thomas A. Edison. Quemaré todos los puentes detrás de mí y arriesgaré mi futuro entero en mi capacidad para conseguir lo que quiero. No se dejó ninguna posible forma de retirada. Tenía que ganar o perecer. Eso es todo lo que hay en la historia de éxito de Barnes. Hace mucho tiempo, un gran guerrero enfrentó una situación que hizo necesario tomar una decisión que asegurara su éxito en el campo de batalla. Estaba a punto de enviar a sus ejércitos contra un enemigo poderoso, cuyos hombres superaban en número a los suyos. Cargó a sus soldados en barcos, navegó al país enemigo, desembarcó a los soldados y el equipo, y luego dio la orden de quemar los barcos que los habían llevado. Dirigiéndose a sus hombres antes de la primera batalla dijo, ustedes ven los barcos ardiendo. Eso significa que no podemos abandonar estas costas vivos, a menos que ganemos. Ahora no tenemos elección.
¿ganamos o perecemos? Ganaron. Cada persona que gana en cualquier empresa debe estar dispuesta a quemar sus barcos y cortar todas las fuentes de retirada. Solo así puede uno estar seguro de mantener ese estado mental conocido como un deseo ardiente de ganar, esencial para el éxito. La mañana después del gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes se encontraba en State Street, mirando los restos humeantes de lo que habían sido sus tiendas. Se reunieron para decidir si intentarían reconstruir o dejar Chicago y empezar de nuevo en una sección más prometedora del país. Alcanzaron una decisión, todos excepto uno, de dejar Chicago. El comerciante que decidió quedarse y reconstruir señaló hacia los restos de su tienda y dijo: «Caballeros, en ese mismo lugar construiré la tienda más grande del mundo, sin importar cuántas veces se queme». Eso fue hace más de 50 años. La tienda fue construida. Hoy en día, es un monumento a la potencia de ese estado mental conocido como un deseo ardiente. Lo fácil para Marshall Field habría sido exactamente lo que hicieron sus compañeros comerciantes. Cuando las cosas se pusieron difíciles y el futuro parecía sombrío, se marcharon hacia donde las cosas parecían más fáciles. Observa bien esta diferencia entre Marshall Field y los otros comerciantes, porque es la misma diferencia que distingue a Edwin C. Barnes de miles de otros jóvenes que han trabajado en la organización de Edison. Es la misma diferencia que distingue prácticamente a todos los que tienen éxito de aquellos que fracasan. Todo ser humano que alcanza la edad de comprender el propósito del dinero, lo desea. Desear no traerá riquezas. Pero desear riquezas con un estado mental que se convierta en una obsesión, luego planear formas y medios definidos para adquirir riquezas, y respaldar esos planes con una persistencia que no reconoce el fracaso, traerá riquezas. El método mediante el cual el deseo de riquezas puede ser transmutado en su equivalente financiero consta de 6 pasos prácticos y definidos. Primero, fija en tu mente la cantidad exacta de dinero que deseas. No es suficiente con decir quiero mucho dinero. Sé específico respecto a la cantidad. Hay una razón psicológica para la especificidad que será descrita en un capítulo posterior. Segundo, determina exactamente qué estás dispuesto a dar a cambio del dinero que deseas. No existe la realidad de algo por nada. Tercero, establece una fecha definida en la que pretendes poseer el dinero que deseas. Cuarto, crea un plan definido para llevar a cabo tu deseo y comienza de inmediato, ya sea que estés listo o no, a poner este plan en acción. Quinto, escribe una declaración clara y concisa sobre la cantidad de dinero que intentas adquirir. Nombra el límite de tiempo para su adquisición. Indica qué planeas dar a cambio del dinero y describe claramente el plan a través del cual planeas acumularlo. Sexto, lee tu declaración escrita en voz alta, 2 veces al día, una justo antes de acostarte por la noche y otra al levantarte por la mañana. Mientras lees, ve, siente y cree que ya estás en posesión del dinero. Es importante seguir las instrucciones descritas en estos 6 pasos. Es especialmente crucial que observes y sigas las instrucciones del 6º párrafo. Puedes quejarte de que es imposible verse en posesión de dinero antes de tenerlo. Aquí es donde un deseo ardiente te ayudará. Si realmente deseas el dinero con tal intensidad que tu deseo se convierte en una obsesión, no tendrás dificultad en convencerte de que lo adquirirás. El objetivo es querer dinero y estar tan decidido a tenerlo que te convencerás de que lo tendrás. Solo aquellos que se vuelven conscientes del dinero acumulan grandes riquezas. La conciencia del dinero significa que la mente se ha saturado tanto con el deseo de dinero, que uno puede verse a sí mismo ya en posesión de él. Para el no iniciado, que no ha sido educado en los principios de funcionamiento de la mente humana, estas instrucciones pueden parecer poco prácticas. Puede ser útil para todos aquellos que no reconocen la solidez de los 6 pasos, saber que la información que transmiten fue recibida de Andrew Carnegie, quien comenzó como un simple trabajador en los molinos de acero. Pero logró, a pesar de su humilde comienzo, hacer que estos principios le generaran una fortuna de más de $100 millones. Puede ser aún más útil saber que los 6 pasos aquí recomendados fueron cuidadosamente examinados por el difunto Thomas A. Edison, quien les otorgó su sello de aprobación, no solo como los pasos esenciales para la acumulación de dinero, sino también como necesarios para la consecución de cualquier meta definida. Los pasos no requieren trabajo duro, no requieren sacrificio, no exigen que uno se vuelva ridículo o crédulo.
Aplicarlos no demanda un gran nivel de educación. Pero la aplicación exitosa de estos 6 pasos sí requiere suficiente imaginación para permitir a uno ver y entender que la acumulación de dinero no puede dejarse al azar, la buena fortuna y la suerte. Uno debe darse cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas primero hicieron una cierta cantidad de soñar, esperar, desear y planificar, antes de adquirir dinero. Debes saber, desde aquí, que nunca podrás tener riquezas en grandes cantidades, a menos que puedas forzarte a un estado de deseo ardiente por el dinero, y realmente creer que lo poseerás. Debes saber también que cada gran líder, desde el amanecer de la civilización hasta el presente, fue un soñador. El cristianismo es el mayor poder potencial en el mundo hoy, porque su fundador fue un intenso soñador que tuvo la visión y la imaginación para ver realidades en su forma mental y espiritual antes de que fueran transmutadas en forma física. Si no ves grandes riquezas en tu imaginación, nunca las verás en tu saldo bancario. Nunca, en la historia de América, ha habido una oportunidad tan grande para los soñadores prácticos como la que existe ahora. El colapso económico de 6 años ha reducido a todos los hombres, sustancialmente, al mismo nivel. Una nueva carrera está a punto de empezar. Las apuestas representan enormes fortunas que se acumularán en los próximos 10 años. Las reglas de la carrera han cambiado, porque ahora vivimos en un mundo cambiado que definitivamente favorece a las masas, aquellos que tuvieron pocas o ninguna oportunidad de ganar bajo las condiciones que existían durante la depresión, cuando el miedo paralizaba el crecimiento y el desarrollo. Nosotros, que estamos en esta carrera por las riquezas, deberíamos sentirnos alentados al saber que este mundo cambiado en el que vivimos demanda nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevas invenciones, nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de marketing, nuevos libros, nueva literatura, nuevas características para la radio, nuevas ideas para las películas. Detrás de toda esta demanda de cosas nuevas y mejores, hay una cualidad que uno debe poseer para ganar. Y esa es la definición de propósito, el conocimiento de lo que uno quiere y un deseo ardiente por poseerlo. La depresión empresarial marcó la muerte de una era y el nacimiento de otra. Este mundo cambiado requiere soñadores prácticos que puedan y quieran convertir sus sueños en acción. Los soñadores prácticos siempre han sido, y siempre serán, los creadores de patrones de la civilización. Nosotros, quienes deseamos acumular riquezas, debemos recordar que los verdaderos líderes del mundo siempre han sido hombres que han aprovechado y puesto en uso práctico las fuerzas intangibles y no visibles de las oportunidades no nacidas. Y han convertido esas fuerzas o impulsos de pensamiento en rascacielos, ciudades, fábricas, aviones, automóviles y cada forma de conveniencia que hace la vida más placentera. La tolerancia y una mente abierta son necesidades prácticas del soñador de hoy. Aquellos que temen a las nuevas ideas están condenados antes de comenzar. Nunca ha habido un momento más favorable para los pioneros que el presente. Es cierto, no hay un oeste salvaje que conquistar, como en los días de la carreta cubierta, pero hay un vasto mundo de negocios, finanzas e industria que debe ser remodelado y redirigido en líneas nuevas y mejores. Al planear adquirir tu parte de las riquezas, no permitas que nadie te influya para despreciar al soñador. Para ganar las grandes apuestas en este mundo cambiado, debes captar el espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños han dado a la civilización todo lo que tiene de valor, el espíritu que sirve como la savia de nuestro propio país, tu oportunidad y la mía, para desarrollar y comercializar nuestros talentos. No olvidemos que Colón soñó con un mundo desconocido, arriesgó su vida en la existencia de tal mundo, y lo descubrió. Copérnico, el gran astrónomo, soñó con una multiplicidad de mundos y los reveló. Nadie lo denostó como impráctico después de que triunfó. En cambio, el mundo adoró su santuario, demostrando una vez más que el éxito no requiere disculpas, el fracaso no permite alibis. Si lo que deseas hacer es correcto y crees en ello, adelante, hazlo. Lleva a cabo tu sueño y no te preocupes por lo que ellos digan si enfrentas una derrota temporal. Porque ellos, quizás, no saben que cada fracaso trae consigo la semilla de un éxito equivalente. Henry Ford, pobre y sin educación, soñó con un carruaje sin caballos, se puso a trabajar con las herramientas que tenía, sin esperar a que la oportunidad le favoreciera, y ahora evidencia de su sueño rodea la tierra entera. Ha puesto más ruedas en funcionamiento que cualquier hombre que haya vivido, porque no tuvo miedo de respaldar sus sueños.
Thomas Edison soñó con una lámpara que pudiera funcionar con electricidad. Comenzó donde estaba para poner su sueño en acción y, a pesar de más de 10.000 fracasos, se mantuvo firme en ese sueño hasta hacerlo una realidad física. Los soñadores prácticos no se rinden. Wayland soñó con una cadena de tiendas de cigarros, transformó su sueño en acción y ahora las tiendas de cigarros United ocupan las mejores esquinas de América. Lincoln soñó con la libertad para los esclavos negros, puso su sueño en acción y apenas se perdió vivir para ver un norte y un sur unidos que tradujeron su sueño en realidad. Los hermanos Wright soñaron con una máquina que volara por el aire. Ahora uno puede ver evidencia en todo el mundo de que soñaron sabiamente. Marconi soñó con un sistema para aprovechar las fuerzas intangibles del éter. La evidencia de que no soñó en vano se puede encontrar en cada aparato inalámbrico y radio del mundo. Además, el sueño de Marconi llevó la cabaña más humilde y la mansión más majestuosa a estar lado a lado. Hizo que la gente de cada nación en la Tierra fueran vecinos de la puerta trasera. Le dio al presidente de los Estados Unidos un medio por el cual puede hablar a todo el pueblo de América al mismo tiempo y con poco aviso. Te puede interesar saber que los amigos de Marconi hicieron que lo detuvieran y lo examinaran en un hospital psiquiátrico, cuando anunció que había descubierto un principio a través del cual podía enviar mensajes a través del aire, sin ayuda de cables, ni otros medios de comunicación físicos directos. Los soñadores de hoy tienen una mejor suerte. El mundo se ha acostumbrado a los nuevos descubrimientos. De hecho, ha mostrado una disposición a recompensar al soñador que le da al mundo una nueva idea. La mayor realización fue, al principio, y durante un tiempo, solo un sueño. El roble duerme en la bellota. El pájaro espera en el huevo, y en la más alta visión del alma, un ángel despierto se agita. Los sueños son las semillas de la realidad. Despierta, levántate y afírmate, soñadores del mundo. Tu estrella está ahora en ascenso. La depresión mundial trajo la oportunidad que has estado esperando. Enseñó a la gente la humildad, la tolerancia y la mente abierta. El mundo está lleno de una abundancia de oportunidad que los soñadores del pasado nunca conocieron. Un deseo ardiente de ser y hacer es el punto de partida desde el cual el soñador debe despegar. Los sueños no nacen de la indiferencia, la pereza o la falta de ambición. El mundo ya no se burla del soñador, ni lo llama impráctico. Si piensas que lo hace, toma un viaje a Tennessee y presencia lo que un soñador ha logrado en la forma de aprovechar y utilizar el gran poder hídrico de América. Hace 20 años, tal sueño habría parecido una locura. Has estado decepcionado, has sufrido derrotas durante la depresión, has sentido el gran corazón dentro de ti aplastado hasta que sangró. Toma valor, porque estas experiencias han templado el metal espiritual del que estás hecho. Son activos de valor incomparable. Recuerda también que todos los que tienen éxito en la vida comienzan con un mal comienzo y atraviesan muchas luchas desgarradoras antes de llegar. El punto de inflexión en la vida de quienes tienen éxito generalmente llega en el momento de alguna crisis, a través de la cual son presentados a sus otros yo. John Bunyan escribió El progreso del peregrino, que está entre lo mejor de la literatura inglesa, después de haber estado confinado en prisión y severamente castigado por sus opiniones sobre la religión. William Sidney Porter, conocido como O. Henry, descubrió el genio que dormía en su mente después de haber enfrentado grandes infortunios y estar confinado en una celda de prisión en Columbus, Ohio. Al verse forzado, a través de la adversidad, a familiarizarse con su otro yo y a usar su imaginación, se descubrió a sí mismo como un gran autor en lugar de un miserable criminal y marginado. Son extrañas y variadas las maneras de la vida, y más extrañas aún son las maneras de la inteligencia infinita, a través de las cuales a veces se obliga a los hombres a pasar por todo tipo de castigos antes de descubrir sus propias mentes y su capacidad para crear ideas útiles a través de la imaginación. Edison, el mayor inventor y científico del mundo, fue un operador de telégrafo vagabundo. Fracasó innumerables veces antes de ser finalmente llevado a descubrir el genio que dormía en su mente. Charles Dickens comenzó pegando etiquetas en tarros de betún. La tragedia de su primer amor penetró en las profundidades de su alma y lo convirtió en uno de los verdaderos grandes autores del mundo. Esa tragedia produjo, primero, David Copperfield, y luego una sucesión de otras obras que hicieron de este un mundo más rico y mejor para todos los que leyeron sus libros.
La decepción por los desamores generalmente tiene el efecto de llevar a los hombres a la bebida y a las mujeres a la ruina. Y esto se debe a que la mayoría de las personas nunca aprenden el arte de transmutar sus emociones más fuertes en sueños de naturaleza constructiva. Helen Keller se volvió sorda, muda y ciega poco después de nacer. A pesar de su gran infortunio, ha escrito su nombre de manera indeleble en las páginas de la historia de los grandes. Su vida entera ha servido como evidencia de que nadie es realmente derrotado hasta que la derrota ha sido aceptada como una realidad. Robert Burns fue un campesino analfabeto, maldito por la pobreza, y creció para convertirse en un borracho. El mundo se volvió mejor por su haber vivido, porque expresó bellos pensamientos en poesía, y así, arrancó una espina y plantó una rosa en su lugar. Booker T. Washington nació en la esclavitud, con la desventaja de su raza y color. Debido a que fue tolerante, tuvo una mente abierta en todo momento, sobre todos los temas, y fue un soñador, dejó su huella para bien en toda una raza. Beethoven era sordo, Milton era ciego, pero sus nombres perdurarán mientras el tiempo exista, porque soñaron y tradujeron sus sueños en pensamiento organizado. Antes de pasar al siguiente capítulo, aviva de nuevo en tu mente el fuego de la esperanza, la fe, el coraje y la tolerancia. Si posees estos estados mentales y un conocimiento práctico de los principios descritos, todo lo demás que necesites vendrá a ti cuando estés listo para ello. Permite que Emerson exprese el pensamiento con estas palabras. Cada proverbio, cada libro, cada frase que te pertenece para ayuda y consuelo, seguramente volverá a ti a través de pasajes abiertos o sinuosos. Cada amigo que no tu voluntad fantástica, sino el gran y tierno alma en ti anhela, te abrazará. Hay una diferencia entre desear algo y estar listo para recibirlo. Nadie está listo para algo hasta que cree que puede adquirirlo. El estado mental debe ser creencia, no mera esperanza o deseo. La apertura mental es esencial para la creencia. Las mentes cerradas no inspiran fe, coraje y creencia. Recuerda, no se requiere más esfuerzo para apuntar alto en la vida, para exigir abundancia y prosperidad, que el requerido para aceptar la miseria y la pobreza. Un gran poeta ha expresado correctamente esta verdad universal a través de estos versos. Negocié con la vida por 1 centavo, y la vida no pagaría más, sin importar cuán implorante fuera al caer la tarde. Cuando contaba mi escaso haber, porque la vida es una empleadora justa, te da lo que pides, pero una vez que estableciste el salario, debes soportar la carga. Trabajé por un salario de sirviente, solo para aprender, desolado, que cualquier salario que le hubiera pedido a la vida lo habría pagado de buena gana. Deseo superando a la madre naturaleza. Como un clímax apropiado a este capítulo, quiero presentar a una de las personas más inusuales que he conocido. Lo vi por primera vez hace 24 años, unos minutos después de que nació. Llegó al mundo sin ningún signo físico de orejas, y el médico admitió, cuando se le presionó para que diera su opinión, que el niño podría ser sordo y mudo de por vida. Desafié la opinión del médico. Tenía derecho a hacerlo, yo era el padre del niño. También llegué a una decisión y emití una opinión, pero la expresé en silencio, en la intimidad de mi corazón. Decidí que mi hijo iría y hablaría. La naturaleza podía enviarme un niño sin orejas, pero la naturaleza no podría inducirme a aceptar la realidad de la afección. En mi propia mente, sabía que mi hijo oiría y hablaría. ¿Cómo? Estaba seguro de que debía haber una manera, y sabía que la encontraría. Pensé en las palabras del inmortal Emerson. Todo el curso de las cosas nos enseña la fe. Solo necesitamos obedecer. Hay orientación para cada uno de nosotros, y al escuchar humildemente, escucharemos la palabra correcta. ¿La palabra correcta? Deseo. Más que nada, yo deseaba que mi hijo no fuera sordo ni mudo. De ese deseo nunca retrocedí, ni por un segundo. Muchos años antes, había escrito: nuestras únicas limitaciones son las que nosotros mismos establecemos en nuestras mentes. Por primera vez, me pregunté si esa afirmación era cierta. Tendido en la cama frente a mí, había un niño recién nacido, sin el equipo natural para escuchar. Aun cuando pudiera oír y hablar, estaba evidentemente desfigurado de por vida. Seguramente, esta era una limitación que ese niño no había establecido en su propia mente. ¿Qué podría hacer al respecto? De alguna manera, encontraría una forma de trasplantar a la mente de ese niño
mi propio deseo ardiente de encontrar formas y medios para transmitir sonido a su cerebro sin la ayuda de orejas. Tan pronto como el niño fuera lo suficientemente mayor como para cooperar, llenaría su mente completamente con un deseo ardiente de oír, de modo que la naturaleza, por métodos propios, lo tradujera a la realidad física. Todo este pensamiento se llevó a cabo en mi mente, pero no hablé de ello con nadie. Todos los días renovaba el compromiso que había hecho conmigo mismo, de no aceptar un hijo sordo y mudo. A medida que crecía y comenzaba a notar las cosas a su alrededor, observamos que tenía un leve grado de audición. Cuando alcanzó la edad en que los niños suelen empezar a hablar, no hizo ningún intento de hablar, pero pudimos darnos cuenta por sus acciones de que podía oír ciertos sonidos levemente. Eso era todo lo que quería saber. Estaba convencido de que, si podía oír, aunque fuera ligeramente, podría desarrollar una capacidad de audición aún mayor. Luego ocurrió algo que me dio esperanza. Provino de una fuente completamente inesperada. Antes de continuar, tomémonos solo un momento. Si este audiolibro te está gustando, te invito a apoyar al canal con un like y suscribiéndote. Lo apreciaría mucho, ya que es una gran ayuda para que puedas seguir creando contenido de valor para ti. Por favor, no lo olvides. Puedes hacerlo ahora si lo deseas. Te agradezco mucho tu apoyo. Continuemos. Compramos un Victrola. Cuando el niño escuchó la música por primera vez, entró en éxtasis y rápidamente se apoderó de la máquina. Pronto mostró una preferencia por ciertos discos, entre ellos, It's a Long Way to Tipperary. En una ocasión, reprodujo esa pieza una y otra vez, durante casi 2 horas, de pie frente al Victrola, con los dientes aferrados al borde de la caja. La importancia de este hábito que formó por sí mismo, no se hizo evidente para nosotros hasta años después, ya que nunca habíamos oído hablar del principio de la conducción ósea del sonido. Poco después de que se apropió del Victrola, descubrí que podía oírme con bastante claridad cuando hablaba con mis labios tocando su hueso mastoides o en la base del cerebro. Estos descubrimientos me proporcionaron los medios necesarios para comenzar a traducir a la realidad mi deseo ardiente de ayudar a mi hijo a desarrollar la audición y el habla. Para ese momento, él estaba intentando pronunciar ciertas palabras. El panorama era poco alentador, pero el deseo respaldado por la fe no conoce tal palabra como imposible. Habiendo determinado que podía oír el sonido de mi voz claramente, comencé, de inmediato, a transferir a su mente el deseo de oír y hablar. Pronto descubrí que al niño le gustaban las historias antes de dormir, así que me puse a trabajar, creando historias diseñadas para desarrollar en él la autoconfianza, la imaginación y un vivo deseo de oír y ser normal. Había una historia en particular, que enfatizaba dándole un nuevo y dramático matiz cada vez que se contaba. Estaba diseñada para plantar en su mente la idea de que su afección no era una desventaja, sino un activo de gran valor. A pesar de que toda la filosofía que había examinado indicaba claramente que cada adversidad trae consigo la semilla de una ventaja equivalente, debo confesar que no tenía la más mínima idea de cómo esta afección podría convertirse en un activo. Sin embargo, continué mi práctica de envolver esa filosofía en historias antes de dormir, esperando que llegara el momento en que él encontrara algún plan por el cual su discapacidad pudiera ser utilizada con un propósito útil. La razón me decía claramente que no había una compensación adecuada por la falta de orejas y el equipo natural de audición. El deseo respaldado por la fe empujó la razón a un lado e inspiró mi perseverancia. Al analizar la experiencia en retrospectiva, ahora puedo ver que la fe de mi hijo en mí tuvo mucho que ver con los asombrosos resultados. Él no cuestionó nada de lo que le dije. Le vendí la idea de que tenía una ventaja distinta sobre su hermano mayor, y que esta ventaja se reflejaría de muchas maneras. Por ejemplo, los maestros en la escuela observarían que no tenía orejas, y por eso le mostrarían una atención especial y lo tratarían con extraordinaria amabilidad. Y siempre lo hacían. Su madre se aseguró de eso, visitando a los maestros y organizando con ellos que le dieran al niño la atención adicional necesaria. También le vendí la idea de que, cuando fuera lo suficientemente mayor para vender periódicos, su hermano mayor ya se había convertido en un comerciante de periódicos, tendría una gran ventaja sobre su hermano, porque la gente le pagaría un dinero extra por sus productos, al ver que era un niño brillante y trabajador, a pesar de no tener orejas. Podíamos notar que, gradualmente, la audición del niño estaba mejorando. Además,
No mostraba la más mínima tendencia a sentirse cohibido por su afección. Cuando tuvo alrededor de 7 años, mostró la primera evidencia de que nuestro método de alimentar su mente estaba dando frutos. Durante varios meses, suplicó el privilegio de vender periódicos, pero su madre no dio su consentimiento. Tenía miedo de que su sordera hiciera que fuera inseguro que saliera a la calle solo. Finalmente, tomó el asunto en sus propias manos. Una tarde, cuando se quedó en casa con los sirvientes, trepó por la ventana de la cocina, descendió y salió solo. Pidió prestados 6 centavos al zapatero del vecindario, invirtió en periódicos, los vendió todos, reinvirtió y continuó repitiendo hasta bien entrada la noche. Después de equilibrar sus cuentas y devolver los 6 centavos que había pedido prestados a su banquero, tuvo una ganancia neta de 42 centavos. Cuando llegamos a casa esa noche, lo encontramos en la cama durmiendo, con el dinero apretado en su mano. Su madre le abrió la mano, le quitó las monedas y lloró. De todas las cosas, llorar por la primera victoria de su hijo parecía tan inapropiado. Mi reacción fue la opuesta. Me reí a carcajadas, porque sabía que mi esfuerzo por plantar en la mente del niño una actitud de fe en sí mismo había tenido éxito. Su madre vio, en su primera aventura empresarial, a un pequeño niño sordo que había salido a la calle y arriesgado su vida para ganar dinero. Yo vi a un valiente, ambicioso y autosuficiente pequeño empresario cuyo valor en sí mismo había aumentado un 100%, porque había entrado en el negocio por su propia iniciativa y había triunfado. La transacción me complació, porque sabía que había dado evidencia de un rasgo de ingenio que lo acompañaría toda su vida. Los eventos posteriores demostraron que esto era cierto. Cuando su hermano mayor quería algo, se tiraba al suelo, pateaba los pies en el aire, lloraba por ello y lo conseguía. Cuando el pequeño sordo quería algo, planeaba una manera de ganar el dinero y luego lo compraba para sí mismo. Todavía sigue ese plan. Ciertamente, mi propio hijo me ha enseñado que las limitaciones pueden convertirse en peldaños para alcanzar algún objetivo valioso, a menos que sean aceptadas como obstáculos y utilizadas como excusas. El pequeño niño sordo pasó por los grados, la escuela secundaria y la universidad sin poder escuchar a sus maestros, excepto cuando gritaban fuertemente y a corta distancia. No asistió a una escuela para sordos. No permitimos que aprendiera el lenguaje de señas. Estábamos decididos a que viviera una vida normal y se asociara con niños normales, y mantuvimos esa decisión, a pesar de que nos costó muchos debates acalorados con los funcionarios escolares. Mientras estaba en la escuela secundaria, probó un audífono eléctrico, pero no le fue de valor, debido, creímos, a una condición que fue revelada cuando el niño tenía 6 años, por el Dr. J. Gordon Wilson, de Chicago, quien operó un lado de la cabeza del niño y descubrió que no había signos de equipo natural de audición. Durante su última semana en la universidad, 18 años después de la operación, ocurrió algo que marcó el punto de inflexión más importante de su vida. A través de lo que parecía ser mera casualidad, entró en posesión de otro dispositivo auditivo eléctrico, que le fue enviado a prueba. Se mostró lento en probarlo, debido a su decepción con un dispositivo similar. Finalmente, tomó el instrumento y, más o menos descuidadamente, se lo puso en la cabeza, conectó la batería y, como si por un toque mágico, su deseo de toda la vida por la audición normal se convirtió en una realidad. Por primera vez en su vida escuchó prácticamente tan bien como cualquier persona con audición normal. Dios actúa de maneras misteriosas para realizar sus maravillas. Lleno de alegría por el mundo cambiado que le había traído su dispositivo auditivo, corrió al teléfono, llamó a su madre y escuchó su voz perfectamente. Al día siguiente, escuchó claramente las voces de sus profesores en clase, por primera vez en su vida. Anteriormente solo podía escucharlos cuando gritaban, a corta distancia. Escuchó la radio. Escuchó las películas parlantes. Por primera vez en su vida, pudo conversar libremente con otras personas, sin la necesidad de que hablaran en voz alta. Verdaderamente, había adquirido un mundo transformado. Nos habíamos negado a aceptar el error de la naturaleza y mediante el deseo persistente, habíamos inducido a la naturaleza a corregir ese error, a través de los únicos medios prácticos disponibles. El deseo había comenzado a dar sus frutos, pero la victoria aún no estaba completa. El niño todavía tenía que encontrar una manera práctica y definitiva de convertir su discapacidad en un activo equivalente. Casi sin darse cuenta de la importancia de lo que ya se había logrado,
pero intoxicado con la alegría de su recién descubierto mundo de sonidos, escribió una carta al fabricante del aparato auditivo, describiendo entusiastamente su experiencia. Algo en su carta, algo, quizás, que no estaba escrito entre las líneas, sino detrás de ellas, hizo que la empresa lo invitara a Nueva York. Cuando llegó, lo llevaron a recorrer la fábrica, y mientras hablaba con el ingeniero jefe, contándole sobre su mundo transformado, una corazonada, una idea o una inspiración, llámalo como quieras, brilló en su mente. Fue este impulso de pensamiento el que convirtió su aflicción en un activo, destinado a generar dividendos en dinero y felicidad para miles de personas durante mucho tiempo. La esencia de ese impulso de pensamiento fue esta. Se le ocurrió que podría ayudar a las millones de personas sordas que pasan por la vida sin el beneficio de dispositivos auditivos, si pudiera encontrar una manera de contarles la historia de su mundo transformado. En ese momento, tomó la decisión de dedicar el resto de su vida a prestar un servicio útil a los sordos. Durante un mes entero, realizó una intensa investigación, durante la cual analizó todo el sistema de marketing del fabricante del dispositivo auditivo y creó formas y medios de comunicarse con los sordos de todo el mundo para compartir con ellos su recién descubierto mundo transformado. Cuando esto se hizo, redactó un plan de 2 años, basado en sus hallazgos. Cuando presentó el plan a la empresa, inmediatamente le dieron un puesto para llevar a cabo su ambición. Poco sabía que, cuando comenzó a trabajar, estaba destinado a brindar esperanza y alivio práctico a miles de personas sordas que, sin su ayuda, habrían estado condenadas para siempre al mutismo sordo. Poco después de asociarse con el fabricante de su aparato auditivo, me invitó a asistir a una clase que su empresa organizaba, con el propósito de enseñar a los sordos a oír y hablar. Nunca había oído hablar de tal forma de educación, así que visité la clase, escéptico pero esperanzado de que mi tiempo no se desperdiciara por completo. Allí vi una demostración que me dio una visión ampliada de lo que había hecho para despertar y mantener vivo en la mente de mi hijo el deseo por una audición normal. Vi a sordos siendo realmente enseñados a oír y hablar, a través de la aplicación del mismo principio que había utilizado, más de 20 años antes, para salvar a mi hijo del mutismo sordo. Así, a través de alguna extraña vuelta de la rueda del destino, mi hijo, Blair y yo, hemos sido destinados a ayudar a corregir el mutismo sordo para aquellos que aún no han nacido. Porque somos los únicos seres humanos vivos, hasta donde yo sé, que hemos establecido definitivamente el hecho de que el mutismo sordo puede corregirse hasta el punto de restaurar a la vida normal a quienes sufren de esta aflicción. Se ha hecho por uno, se hará por otros. No tengo ninguna duda de que Blair habría sido un mudo sordo toda su vida, si su madre y yo no hubiéramos logrado moldear su mente como lo hicimos. El doctor que asistió su nacimiento nos dijo, confidencialmente, que el niño no podría nunca oír ni hablar. Hace unas semanas, el doctor Irving Voorhees, un destacado especialista en tales casos, examinó a Blair muy minuciosamente. Se mostró asombrado cuando supo cuán bien oye y habla mi hijo, y dijo que su examen indicaba que teóricamente, el niño no debería poder oír en absoluto. Pero el chico sí oye, a pesar de que las radiografías muestran que no hay apertura alguna en el cráneo, desde donde deberían estar sus oídos hasta el cerebro. Cuando implanté en su mente el deseo de oír y hablar, y vivir como una persona normal, hubo con ese impulso una extraña influencia que causó que la naturaleza se convirtiera en puente y abriera el abismo de silencio entre su cerebro y el mundo exterior, por algún medio que los más agudos especialistas médicos no han podido interpretar. Sería un sacrilegio incluso conjeturar sobre cómo la naturaleza realizó este milagro. Sería imperdonable si no menciono al mundo tanto como sé, sobre la humilde parte que asumí en esta extraña experiencia. Es mi deber, y un privilegio, decir que creo, y no sin razón, que nada es imposible para la persona que respalda el deseo con una fe duradera. En verdad, un deseo ardiente tiene maneras extrañas de transformarse en su equivalente físico. Blair deseaba una audición normal, y ahora la tiene. Nació con una discapacidad que fácilmente podría haber enviado a alguien con un deseo menos definido a la calle con un paquete de lápices y una taza de lata. Esa discapacidad ahora promete servir como el medio por el cual prestará un servicio útil a muchos millones de personas con problemas de audición, y también le dará empleo útil con una compensación financiera adecuada el resto de su vida.
Las pequeñas mentiras piadosas que planté en su mente cuando era niño, al llevarlo a creer que su aflicción se convertiría en un gran activo que podría capitalizar, se han justificado. En verdad, no hay nada, correcto o incorrecto, que la creencia, sumada al deseo ardiente, no pueda hacer real. Estas cualidades son libres para todos. En toda mi experiencia tratando con hombres y mujeres que tenían problemas personales, nunca manejé un solo caso que demuestre de manera más clara el poder del deseo. Los autores a veces cometen el error de escribir sobre temas de los cuales tienen un conocimiento superficial o muy elemental. He tenido la buena fortuna de haber tenido el privilegio de probar la solidez del poder del deseo, a través de la aflicción de mi propio hijo. Quizás fue providencial que la experiencia llegó como lo hizo, porque seguramente nadie está mejor preparado que él para servir como un ejemplo de lo que sucede cuando el deseo se pone a prueba. Si la madre naturaleza se rinde ante el deseo, ¿es lógico que los hombres comunes puedan derrotar un deseo ardiente? Extraño e imponderable es el poder de la mente humana. No entendemos el método mediante el cual utiliza cada circunstancia, cada individuo, cada cosa física a su alcance, como un medio para transmutar el deseo en su contraparte física. Quizás la ciencia descubrirá este secreto. Implanté en la mente de mi hijo el deseo de oír y hablar como cualquier persona normal, oye y habla. Ese deseo se ha convertido ahora en una realidad. Implanté en su mente el deseo de convertir su mayor hándicap en su mayor activo. Ese deseo se ha realizado. El modus operandi mediante el cual se logró este asombroso resultado no es difícil de describir. Consistió en 3 hechos muy concretos. Primero, mezclé la fe con el deseo de una audición normal que transmitía a mi hijo. Segundo, comuniqué mi deseo a él de todas las maneras concebibles, a través de un esfuerzo persistente y continuo durante un período de años. Tercero, él me creyó. Mientras se completaba este capítulo, llegó la noticia de la muerte de Madame Schumann Heink. Un breve párrafo en el despacho de noticias da la clave de este éxito extraordinario de esta mujer como cantante. Cito el párrafo porque la clave que contiene no es otra que el deseo. Al inicio de su carrera, Madame Schumann Heink visitó al director de la ópera de la corte de Viena para que probara su voz. Pero él no la probó. Después de echarle un vistazo a la chica torpe y mal vestida, exclamó sin demasiada gentileza, con tal cara y sin personalidad alguna, ¿cómo esperas tener éxito en la ópera? Querida niña, abandona la idea. Compra una máquina de coser y ponte a trabajar. Nunca podrás ser cantante. Nunca es mucho tiempo. El director de la ópera de la corte de Viena sabía mucho sobre la técnica del canto. Sabía poco sobre el poder del deseo, cuando éste asume proporciones de obsesión. Si hubiera sabido más sobre ese poder, no habría cometido el error de condenar a un genio sin darle una oportunidad. Hace varios años, uno de mis socios comerciales se enfermó. Su estado empeoró con el tiempo y finalmente fue llevado al hospital para una operación. Justo antes de que lo llevaran a la sala de operaciones, lo miré y me pregunté cómo alguien tan delgado y demacrado podría pasar por una operación mayor con éxito. El médico me advirtió que había poco, si es que había, alguna posibilidad de que lo volviera a ver con vida. Pero esa era la opinión del doctor. No era la opinión del paciente. Justo antes de que lo llevaran, me susurró débilmente: «No te preocupes, jefe, estaré fuera de aquí en unos días». La enfermera que lo atendía me miró con compasión. Pero el paciente salió adelante. Después de todo, su médico dijo, nada más que su propio deseo de vivir lo salvó. Nunca habría sobrevivido si no hubiera rechazado la posibilidad de la muerte. Creo en el poder del deseo respaldado por la fe, porque he visto este poder levantar a hombres desde humildes comienzos hasta lugares de poder y riqueza. He visto cómo roba la vida a sus víctimas. He visto cómo sirve como el medio por el cual los hombres hacen un regreso después de haber sido derrotados de 1000 maneras diferentes. He visto cómo le ha proporcionado a mi propio hijo una vida normal, feliz y exitosa, a pesar de que la naturaleza lo envió al mundo sin oídos. ¿Cómo puede uno aprovechar y usar el poder del deseo? Esto se ha respondido a través de este y los capítulos posteriores de este libro. Este mensaje está llegando al mundo al final de la depresión más larga y, quizás, la más devastadora que América haya conocido. Es razonable suponer que el mensaje puede llegar a la atención de muchos que han sido heridos por la depresión, aquellos que han perdido sus fortunas,
otros que han perdido sus posiciones, y un gran número que debe reorganizar sus planes y hacer un regreso. A todos ellos, deseo transmitir el pensamiento de que todo logro, sin importar cuál sea su naturaleza o su propósito, debe comenzar con un intenso y ardiente deseo por algo concreto. A través de algún extraño y poderoso principio de química mental que nunca ha revelado, la naturaleza envuelve en el impulso de un deseo fuerte, eso que no reconoce la palabra imposible y acepta ninguna realidad como fracaso. Es mi deseo que sea de tu agrado el segundo capítulo de este grandioso libro. Si es así, por favor, apóyame con tu like, suscríbete y activa la campanita para que puedas conocer sobre nuevo contenido. Me gustaría recibir tu comentario con tu opinión y experiencias sobre este tema. También recuerda que puedes compartir con tu familia y amigos este mensaje de gran valor. Este video a continuación te ofrece más herramientas y conocimientos para lograr liberar todo tu potencial. Recibe de mi parte un abrazo, muchas bendiciones y mi agradecimiento por tu apoyo al canal.